Bueno, la idea de mi participación, primero, ante todo, desde Riosal, como desde la Central de Trabajadores Autónoma de Argentina, agradecemos la invitación y la posibilidad de participar en este evento, que es un evento de capacitación como los que nosotros realizamos en nuestro país. La idea era, de mi participación, es fundamentalmente brindar algunos elementos de contexto en cuanto a cómo se generó la pandemia, o sea, lo que sería la prepandemia, y a su vez el desarrollo de la pandemia y cómo va modificando las condiciones y la posibilidad de pensar o de discutir la pospandemia, porque ahí es un aspecto que se abre a diferentes tipos de posiciones. La aparición de la prepandemia vino en un escenario ya en el mundo bastante complejo, con bastantes contradicciones. Podríamos decir que habría más o menos 4 tableros o 4 espacios donde se desenvolvían confrontaciones importantes. En el plano de las relaciones internacionales, uno lo que veía era un avance en el plano del poder de los países de China y India y en general países orientales, y una cierta pérdida de poder de parte de los de Occidente y en particular concretamente de los Estados Unidos. Esta situación es una situación dinámica, pero que está experimentando un giro donde a la que el presidente de los Estados Unidos, Trump, responde con bastante fuerza, porque tiene un nacionalismo norteamericano, pero por el otro lado también responde con la idea de construir América primero, o sea, de vuelta un unipolarismo que es el que en este momento está golpeado. Por el otro lado, otra situación que hemos estado viviendo es la globalización financiera, lo que ha significado particularmente en las cuestiones de salud. Y esa situación ha tenido su particular efecto en poder tratar con mejores condiciones la pandemia. Un tercer aspecto que estamos viendo, que esto ya lo venimos viendo desde hace varios años, es el debilitamiento del multilateralismo. Multilateralismo que se expresaba en la UNESCO, en las Naciones Unidas, en la OMC y en ciertas organizaciones internacionales del derecho o espacios internacionales. A todo esto, Estados Unidos los ha venido boicoteando e inclusive la última decisión que tomó es quitarle el financiamiento a la OMC. Es importante hacer visible esto porque estas instancias multilaterales han sido justamente un freno importante a los poderosos del mundo en este caso. Y finalmente también se observa un proceso de regresión en las democracias. Concretamente, bueno, nosotros aquí en América Latina tenemos un caso muy patente de cómo la democracia que había en Brasil, en una especie de connivencia entre la justicia y los aparatos de comunicación, convalidaron y armaron un verdadero golpe de Estado a la presidenta Dilma Rousseff, y por el otro lado también impidieron la presentación de Lula como candidato a presidente y se constituye una dictadura como la que vivimos ahora. La realidad es que todo eso en el marco de un proceso que parece expresar la democracia, pero el discurso inclusive, tanto del presidente Trump como del presidente de Brasil, son discursos que hablan de una actitudes regresivas hacia el racismo, hacia y en general a los sectores más populares. Bien, entonces en el marco de esos 4 escenarios que podemos decir es como emerge esta pandemia. Ahora, esta pandemia cualquiera podría decir que emergió de manera sorpresiva, de manera introspectiva, pero la realidad no es así.
hay variadas interpretaciones, pero hay elementos concretos de investigaciones y de presentaciones que ya estaban anunciando. En el Consejo de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos hubo presentaciones donde hablaban de concretamente la posibilidad de una pandemia como la que tenemos ahora. Investigaciones universitarias también, y a su vez, una especie de consejo de vigilancia que hay entre el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, también señalaron que estaba muy cerca la posibilidad de una pandemia que inclusive podía llevar a la muerte a más de 50 millones de personas. O sea, decir que esta pandemia fue una sorpresa, fue intempestiva, es francamente mentiroso, y por el otro lado, mentira que venía justificando que no hubiera la inversión y el desarrollo suficiente de los estados en salud, y en todo caso la área de la salud que se desarrollaba era el área más ligada a la investigación farmacéutica en función de lo que de los consumidores para la juventud o para la belleza o para lo que sea, pero no para las necesidades de la prevención, que son las necesidades de la salud. Entonces, como digo, esta pandemia un poco estaba anunciada. A esta pandemia ha habido, podemos decir esquemáticamente, tres tipos de respuestas, que ha dependido básicamente de las condiciones de cada país donde ha habido muchísimas discusiones. Una primera respuesta es la respuesta de las cuarentenas duras, digamos, donde hay muchos test, hay mucho respeto al manejo de las distancias, mucha obligación de quedarse en la casa, el barbijo, en fin, toda una serie de condiciones, pero el objetivo central es mantener la distancia, porque una de las características que tiene este virus es que justamente lo que tiene mucho contagio, un contagio potente, y a su vez está muy ligado al tema del contagio de unos con otros, y más particularmente en la primera parte. Esta posición, este modelo de trabajo ha sido cuestionado, y porque se ha generado una discusión en que si se hacía mucha preservación de la salud, se paraba el movimiento económico, se paraba el consumo, y por consiguiente se hacía retroceder la economía. Eso hizo que viniese, como quien se dice, una posición opuesta, donde prácticamente no había ninguna limitación, y es política que hoy está llevando adelante los Estados Unidos, que también hoy está llevando adelante Brasil, y que son los países del mundo que tienen los mayores porcentajes de contagiados, y también los mayores porcentajes de muertos en este caso. Y después ha habido posiciones intermedias, como las que han llevado los europeos, un poco para un lado, un poco para el otro, tratando de generar mecanismos donde se siga defendiendo o promoviendo la distancia, y generando condiciones de preservación a los efectos de que no haya una expansión de contagio. Hay que ver que la pauta, lo que también regula este proceso, es el hecho de que si hay mucha cantidad que tiene contagio positivo, no hay condiciones de salud para poder atender. Concretamente, hay un problema con el número de camas, hay problemas con los respiradores, y entonces, por consiguiente, pasa como hemos visto en Ecuador y como hemos visto en muchos lugares, donde directamente no había posibilidad de atender, no había cama, y en esos hospitales se generaba la opción entre si le damos el respirador a una persona vieja o a una persona más joven, y como la persona más vieja se va a morir antes, se terminaba eligiendo por la persona más joven, lo que francamente es una barbaridad. Entonces, los mecanismos de cuarentena plantearon la posibilidad de regular lo que es el contagio, y a su vez irlo combinando con la necesidad de ir readaptando las condiciones de los aparatos de salud para poder curar y que no muera tanta gente. Esto ha sido
la discusión permanente, y acá en mi país, en Argentina, esta ha sido una discusión muy fuerte, porque nuestro presidente, el presidente Alberto Fernández, ha optado en este caso por dar prioridad en el tema de la salud. Bien, a partir de todo esto, hay también una realidad. A medida que se va desarrollando el proceso de la pandemia, también es cierto que la economía cada vez se va haciendo más difícil, porque baja el consumo, hay mucha gente que no trabaja, por ejemplo, los pequeños comercios cierran, los bares cierran, el trabajo autónomo se debilita, y por consiguiente la economía deja de funcionar. Si ustedes ven hoy las previsiones para el desarrollo del Producto Bruto Interno de varios países, están en el orden del 10%, tanto para los europeos como Inglaterra, Francia, Alemania, como para Estados Unidos y como para países de América Latina. En nuestro país concretamente hay una previsión de una caída del Producto Bruto del 10%. Entonces, en ese sentido, ahí aparece necesariamente una contradicción de cómo se va a resolver o cómo se puede resolver de manera simultánea en la preservación de la salud y por el otro también detener la caída económica y, si es posible, empezar a reactivar. Y digo, todo este problema en el marco de que la posibilidad de una vacuna no está en vista para este año, posiblemente para el año que viene, así que entonces hay una cantidad de problemas a resolver. En ese sentido, la resolución de esto debería implicar transformaciones sociales y políticas importantes, pero que no parecieran estar a la orden del día. En ese sentido, hay perspectivas diferentes. Hay quienes piensan, para dar un ejemplo, Atilio Borón, que es un intelectual que es argentino muy reconocido, dicen realmente que esta pandemia le ha pegado un golpe fuerte al Estado, y concretamente a los proyectos neoliberales del Estado. Y esto, digamos que ahora hay una mayor credibilidad en la gente de que realmente la administración neoliberal en lo que hace a los servicios de salud y a los servicios públicos ha sido realmente desastrosa, y particularmente en el plano de la salud, que sería uno de los lugares por donde se podría empezar a reactivar la economía. Es decir, él, junto con posiciones como la de Noam Chomsky y otros más, entienden entienden lo siguiente: asociar fundamentalmente el neoliberalismo con menos Estado o Estado más chico es un poco falso, porque hay números que nos dicen que las cosas sean así. Concretamente, entre el 29 y fines del siglo pasado, Alemania triplicó el porcentaje del gasto del Producto Bruto Interno, Estados Unidos lo multiplicó muchísimo más, creo que Inglaterra lo duplicó, en fin, el gasto del Estado en relación al Producto Bruto en los últimos 50 años ha crecido de una manera descomunal. El tema, en ese sentido, no podríamos decir que el neoliberalismo es menos Estado, sino es un Estado de características diferentes. Y este es el problema en cuestión. Entonces, eso abriría una discusión diferente, porque abriría la discusión de cuál es el Estado que tenemos que construir, teniendo presente que ahora hay un Estado que hace cosas y qué cosas debería dejar de hacer. Esto en la salud se lo ve con absoluta claridad, en el sentido de que ha habido un poderoso proceso de privatización de la salud. También hay importante cuota de gasto del Estado que termina siendo inversión en el caso de la salud. Entonces, desde ese punto de vista, diría desde la posición de Atilio que es previsible que en los próximos años se pueda reconstruir un proyecto
que por lo menos no va a bajar al capitalismo, pero sí seguramente va a tener mayores ayudas sociales. Pero en lo inmediato, en los próximos 2 o 3 años, lo que se espera es evidentemente un gran retroceso económico y también seguramente tensiones sociales importantes, porque bueno, nosotros en nuestro país ya lo estamos viendo, a caer la economía, situaciones de inseguridad, y eso pues, va a generar seguramente situaciones de conflictividad. O sea, con esto, esto se lo puede de alguna manera comparar a procesos, procesos inmensos, digamos, socialmente inmensos en el mundo, que tuvieron enormes consecuencias. El caso de la Primera Guerra Mundial y con la gripe española, que fue la que generó de última todas las condiciones para que aparecieran los procesos del nazismo y el fascismo, digamos, las situaciones vividas tanto por ideologías como por la cuestión de la gripe generaron en ese sentido mucha depresión y por el otro lado mucho militarismo. Esta sería la contribución de lo que puede haber sido la gripe española como las condiciones sociales y políticas que se vivían en ese momento. Y posterior a la Segunda Guerra Mundial, y esto también lo señala, posterior a la Segunda Guerra Mundial, realmente el mundo tiene un cambio muy grande. Y ahí hay que ver lo que realmente pasó. Además de los millones de muertos que hubo, además de las grandes luchas que se dieron contra el nazismo, generaron condiciones para que hubiera unos 25 años de estado de bienestar y de un capitalismo que daba soluciones y tenía una promoción del bienestar social en el área de la salud, en el área de la educación y en general en el área de la seguridad social. Esto obviamente cayó con la venida del neoliberalismo. Entonces, con esto que quiero decir, que uno podría tener expectativas de que la pospandemia sea la puerta para que vayamos hacia un proceso, a un proyecto más humano, más solidario, que las cuestiones principales el Estado contribuya a solucionarlas, aunque no saldríamos todavía del capitalismo. Es decir, el capitalismo con neoliberalismo es lo que habría recibido un golpe fuerte. Lo cierto es que otros dicen que eso por ahora se lo ve imposible, se lo ve difícil, porque hay una ausencia de liderazgos políticos, hay una ausencia de programas progresistas y de organización y de convergencia en dirección concreta hacia un proyecto de estas características. O sea que, entre una post-pandemia que pueda aprovechar todo lo que hemos sufrido y para tratar de ir hacia una posición positiva, transformadora y humanista, está discutida. Y hay quienes dicen, miren, no se preocupen, esto cuando hayamos resuelto el tema de la pandemia o la hayamos derrotado o se haya acabado, volverán a hacer las cosas igual que antes, habrá más muertos, habrán muertos más viejos, y bueno, pero a la larga todo se olvida y sigue siendo como antes. Lo cierto es que este es el gran debate, pero también es la posibilidad de un compromiso de todos nosotros en aprovechar todo lo que ha significado el neoliberalismo, todo lo que ha significado la pandemia, para ver si podemos avanzar a un proyecto a una propuesta que ya necesariamente tendrá que tener características mundiales y que será realmente de superación de todos los problemas. Superación de problemas tan trascendentes como los que tenemos ahora, que son, concretamente lo voy a decir de manera grosera, que todo el mundo sabe que entre 3.000 y 3.500 millones de personas son las que se considera que sobran en este mundo, y también sabemos que hay una especie de guerra contra la naturaleza,
donde tiendes a su propia, tendemos hacia su destrucción y por el actual modelo de vida de capitalismo que tenemos. Esto no.